ahí sí. Ya que, como les decía, es nuestro objetivo que está indicando justamente eso, de asentar más a la realidad. Problemas que involucran cálculos de porcentaje en contextos diversos, que son perfectamente, como les decía, aplicables a lo tangible, a lo real, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito recordando qué vimos en la clase anterior. ¿Cómo se calculaban los porcentajes? La idea, entonces, de recordar es a través de un ejemplo, que en este caso tenemos, ahí tal cual se lee, si 760 corresponde al 40% de un número, ¿cuál es ese número? Algo que no podemos perder de vista es que siempre tenemos que, para este tipo de problemas, plantear el 100%, ¿ya? Y el 100%, como lo dijimos en la clase pasada, es un elemento que vamos a incluir en la segunda fracción, ¿ya? Si usted recuerda, esto era A partido B, C partido D, ¿cierto? Algo así como eso, ¿cierto? Pero en la posición de la letra D agregábamos el 100%. La idea era que mecanizáramos esto un poquito para que todos fuéramos trabajando más o menos de la misma forma, ¿ya? Entonces, vamos al problema. Ojo que aquí la relación prácticamente se armó por sí sola. Me están diciendo 760 corresponde al 40%. Entonces, ambos datos, ninguno de los dos datos, ninguno es el total. Eso quiere decir que ambos tienen que ir en el numerador de las fracciones, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. quiere decir que de alguna forma podemos pensar en lo siguiente: 760 es igual al 40%. Algo como eso, ¿ya? Ahora, el tema es que, ¿dónde le vamos a agregar el 100%? Tal cual lo dijimos en la clase pasada, la idea era que las fracciones que yo voy a construir tuvieran el mismo tipo de datos. Al lado izquierdo iba a construir la fracción que tuviera los elementos, uno cada uno, y al lado derecho la fracción que iba a contener los porcentajes. Entonces quiere decir que de lo que estamos armando, al lado derecho vamos a contener todo lo que sea porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, a ver si continuamos nuestro recuerdo, de esa forma quedaría armada la proporción. 760, tal cual dice el enunciado, es igual al 40. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese número? Obviamente, si me están preguntando por el número y no por el porcentaje, quiere decir que mi incógnita está en la fracción donde están los números, cada uno, los elementos, ¿ya? Y 100% obviamente va a estar siempre en la fracción donde se encuentran los porcentajes. ¿Hay alguna duda con eso, chicos? ¿No? Que lo estuvimos trabajando en la clase pasada, ¿cierto? Fue entonces que nos pusimos de acuerdo que el 100% entonces iba a estar siempre en esa posición. Y eso me indica que en la parte superior de esa fracción iba a estar el otro porcentaje. Ok, aplicando la regla de 3, que fuimos majaderos prácticamente en la clase pasada trabajando con eso, se multiplica cruzado y se divide por el número que nos va a quedar. Entonces, al multiplicar cruzado teníamos 760 por 100, como se muestra en lo que se acaba de ingresar, dividido por 40. ¿Ya? Al resolver la multiplicación serían 76.000 dividido por 40, equivale entonces a 1900. Esos 1900, si van en la posición de la X, obviamente se refiere al número que estamos buscando, se refiere a la cantidad, al cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente la respuesta a la pregunta, ¿cuál es ese número? El número que nos falta entonces es de 1900. O sea que, dicho de una manera más sencilla, 1900 es el 100%, y de esos 1900, 760 son el 40%. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué cosas debo tener en mente para que nunca se me olvide o para que me dé la facilidad de construir las fracciones ante cualquier problema? Lo primero es que no puedo perder de vista el 100%, el total. Y ese 100% siempre lo puedo ubicar, para que todos lo hagamos de la misma forma, siempre lo puedo ubicar a modo de consejo en la parte inferior de la fracción derecha, y en la parte superior va a ir el otro porcentaje, si es que no es eso lo que estoy buscando, ¿cierto? Todo depende cómo sea el problema, ¿ya? Pero esta sería una forma regular. La idea de esto, antes de avanzar,
es no cruzar los datos, ¿ya? Es por eso que soy tan insistente en decirle que si la primera fracción la armo con los elementos, con el cada uno, la segunda fracción con los porcentajes, quiere decir que la fracción completa tiene que tener porcentaje, arriba y abajo. Y al lado izquierdo, la fracción completa debe tener elementos, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Si yo cruzo los datos y en una sola fracción coloco elementos y porcentajes dentro de la misma fracción, quiere decir entonces que no voy a llegar a lo que estoy realmente buscando. ¿De acuerdo? Ok, avancemos. Entonces, para resolver problemas en distintos ámbitos puede usar más de una estrategia, ¿ya? Que es lo que yo les decía. Por eso yo les decía, se le sugiere tal cosa. Sin embargo, es importante seguir los siguientes pasos. No importa la estrategia que usted escoja. El primer paso sería comprender el enunciado, ¿ya? Esto se refiere derechamente, chicos, a lo que es el raciocinio, a lo que es, ¿se acuerda que yo le insistía siempre con el tema de la comprensión lectora? ¿Ya? Comprender qué es lo que se está planteando y qué es lo que se pide. Ese es el primer paso. Segundo, planificar cómo resolverlo. Que no se refiere esto a llenar un cuaderno de una planificación y decir, ya, no sé, mañana voy a hacer esto, pasado lo otro. No, se refiere a algo tan sencillo como un par de ideas. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Ya? Recordar alguna cosa que me hayan dicho, dónde coloco siempre el total, etcétera. Todas esas cosas. Eso se refiere a la planificación. El tercer paso entonces sería, obviamente, aplicar esa planificación. Y eso quiere decir que voy a resolver el problema. Y finalmente el cuarto paso que sería revisar la solución. Es decir, que lo que encontré tenga lógica. ¿Ya? Si yo encontré algo, yo encontré un número, puedo haber hecho un ejercicio aritmético, ¿cierto? Pero sin estar seguro del resultado. Por lo tanto, obviamente voy a tomar ese resultado y lo voy a comparar de manera de que parezca algo lógico frente a la pregunta que se está planteando. ¿Ya? Entonces, observe el ejemplo. Dice, revisa el almacenamiento de gigabytes del celular, de tu celular, y responde. Gigabyte es GB, por si acaso. ¿Ah? Esto usted lo puede ver en configuración de su celular. ¿Qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a documentos? Fíjese ahí en la imagen. Aparece la gráfica, ¿cierto? Dice cuánto de almacenamiento queda libre y cuánto de almacenamiento es el total. Que en este caso nos dice 8 GB libre y 24 GB en uso. Eso quiere decir que estoy utilizando todo el almacenamiento completo, entonces del almacenamiento corresponde a 24 GB. Ojo, eso ya es importante porque eso ya me está diciendo cuánto es el total. O sea, si yo sé que el total del almacenamiento son 24 GB, a los 24 GB los voy a relacionar siempre entonces con qué porcentaje. Profe, Diga. pero 24 no es el total, pues 32. Sí, pues. No. A ver, bueno, sí, en el fondo tienen razón. Sí, lo que pasa es que para este ejemplo se está tomando como los 24 GB, claro, ahí dice en uso, pero se está tomando para este ejemplo los 24 GB como si eso fuera el total, ¿ya? Claro, efectivamente, como, ¿quién me decía? No capté bien, que me decía que eran Víctor, 32. Efectivamente, serían 32 GB, ¿ya? Pero el ejercicio aritmético venía de esta forma planteado, así yo igual le encontré el mismo problema, pero en fin, ya estaba así que no lo vamos a modificar. Como le digo, 24 GB está siendo tomado como el total del almacenamiento, entonces, ¿a qué porcentaje correspondería eso? Eso sería 10%. ¿quién me dice? el 10%. El 100%, exacto. El total Ah, siempre relacionado al 100%, ¿de acuerdo? Entonces ahí abajito viene el detalle. Documentos tantos gigabytes, imágenes, audio, video, aplicaciones, cada uno con su cantidad de gigabytes. Veamos entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué porcentaje de la memoria utilizada, ojo, de la memoria utilizada, es por eso que se habla del 24 gigabytes como el total, ¿ya? De la memoria utilizada? ¿Qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a documentos? Entonces, 10%. ¿de qué manera construimos esto? Les recuerdo, podemos tomar la fracción y colocarla en el lado derecho, la fracción de los porcentajes. También se puede hacer en el lado izquierdo, pero usted tiene que tener clarísimo qué es lo que se está haciendo, ¿ya? Entonces, ¿dónde van los totales?
¿Qué es lo que venimos trabajando en la clase pasada? Que los totales van a ir en el numerador o en el denominador. Juan, Los totales en el denominador. muy bien. Ambos totales tienen que ir en el denominador, ¿cierto? Entonces ya tenemos un dato con eso. Quiere decir que en el denominador vamos a colocar 24, ¿cierto? Es igual a 100. Fíjese, algo como eso. 24 es igual a 100, ¿cierto? Ahí ya estamos armando las fracciones. Luego, la pregunta es, ¿qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde solo a los documentos? Eso es lo que nos interesa, los documentos. ¿Qué cantidad tienen los documentos ahí? El 2,4. ¿En qué parte de la fracción agregamos eso? 10%. ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Fíjense bien. Corresponde al 10%. ¿El 2,4 sobre el 24 o sobre el 100? ¿Quién sabe? Sobre 24. Sobre el 24, efectivamente. ¿Ya? Y obviamente el dato que nos falta es lo que nos estaría reflejando a X. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Entonces, veamos qué fue lo que sucedió, si estamos en lo correcto. Veamos. Perfecto, muy bien, Juan. Los totales siempre van en el denominador. Tenemos entonces, ¿cómo leemos esta proporción? 2,4 es a 24 y el igual es ¿cómo? Entonces, 2,4 es a 24, ¿cómo x es a 100? Nuevamente aplicamos la regla de 3. ¿Quién con quién se tendrían que multiplicar acá entonces, chiquillos? ¿A quién multiplico con quién? Para la multiplicación cruzada. Ya, muy bien, están súper participativos, se pasaron ya. Pero 2,4 sí, vale ya lo respondió. por 100, ¿cierto? Y todo eso dividido por 24, debido a que 2,4 se multiplica cruzado con el 100, y obviamente el número que nos quedó, que es el 24, lo usamos como divisor. Y al resolver la multiplicación y posteriormente la división, entonces tenemos que eso equivale al 10% del almacenamiento que fue utilizado por los documentos. ¿De acuerdo? De la misma forma podemos calcular todo el resto. O sea, por ejemplo, si quiero calcular cuánto se usó solamente en imágenes, ¿ya? Va a pasar exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez del 2,4 voy a colocar el 12. 12 por 100 dividido por 24 y me va a dar la cantidad entonces de porcentaje. ¿Ya? Antes de seguir, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿No? No. Muy No. bien, avancemos. Perfecto, ahí está la respuesta entonces. La respuesta me dice que corresponde a un 10%. Listo. Ejemplo número 2. Seguimos con el teléfono celular. Nuevamente, los mismos totales. 24 GB en uso, ese va a ser nuestro total, ¿ya? Nuestro 100%. Primera pregunta. Y ojo con la descripción del problema. Fue justamente por eso que hablamos al comienzo de la comprensión lectora. Fíjese la pregunta cómo está planteada. ¿Qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a videos y audios? Les recuerdo que el y, la Y, Suma. es un elemento inclusivo. Eso quiere decir que lo primero lo junta con lo segundo. ¿De acuerdo? Entonces no me están preguntando solo por videos, no me están preguntando solo por audios, sino que me están preguntando por ambas cosas juntas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiere decir de que tenemos de videos, ¿cuánto tenemos en gigabyte? Si usted busca ahí en los datos, tenemos 1,2. Y al juntarlo con los audios, por eso que le decía yo, hay que estar atentos, videos y audios. Entonces hay que juntarlos. 3,6. Los audios 3,6. son 2,4. Entonces en total tenemos un total de 3,6. 3,6. Efectivamente. Lo que quiere decir entonces que, al igual que en el caso anterior, los 3,6 los colocamos en la fracción de la izquierda, en las unidades, ¿cierto? En el cada uno, y en la fracción de la derecha, recuerde, son los porcentajes. Veamos entonces, ahí tenemos la proporción. Juan, pon atención a la pantalla, porque ahí estáis puro pajareando. Tenemos 3,6 es a 24, como x es a 100.
¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con la formación de la fracción? ¿No? Ya. No. Fracción de la izquierda, entonces, elementos. Fracción de la derecha, porcentaje. Al aplicar entonces la regla de 3, tenemos esa expresión. 3,6 por 100, partido 24. Luego resolvemos la multiplicación y al hacer la división finalmente obtenemos el 15%. En el siguiente caso, en la siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a aplicaciones móviles? El ejemplo venía planteado de esta forma, yo ahí empecé a buscar aplicaciones móviles y no la encontraba en ninguna parte. Obvio porque el teléfono no dice aplicaciones móviles, solo dice aplicaciones, y eso corresponde a 6 GB. Si aplicamos entonces la razón y la proporción de la misma forma que lo hemos estado haciendo todo el rato, tenemos 6 es a 24 como x es a 100. ¿De acuerdo? A ver, espérenme un minuto, que parece que... Ah, ya, están chateando. Ya, tenemos entonces 6 por 100, obviamente eso nos da 600, y al dividir por 24, entonces tenemos que equivale al 25%. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Vamos a empezar a hilar un poquito más fino. Veamos el planteamiento del problema. Dice, observa el letrero que puso una verdulería en el fin de semana pasado. ¿Cuánto dinero se ahorra una persona si compra 3 kilos de tomate en esta oferta? Aquí me gustaría que alguno de ustedes, ojalá de los que no han hablado aún, me dijera ¿a cuánto corresponde el 100%? Eso fue lo primero que yo le dije. El 100% tengo que tenerlo acá, en la mente, todo el rato, cada vez que se hable de porcentaje, el 100%. Entonces, en este caso, dada el planteamiento y dada la pregunta, ¿a cuánto corresponde el 100%? ¿A cuánto dinero corresponde el 100%? Porque acá me están hablando no de 1 kilo, ojo, me están hablando de 3 kilos. Entonces, el 100%, ¿a cuánto correspondería? A 2.400, profe. Muy bien, bien, Demian. Bien, Juan, ambos contestaron de manera correcta. Tenemos que si 1 kilo son 800 y me están preguntando por un porcentaje relacionado a los 3 kilos, entonces tengo que obviamente pensar en que el total van a ser 3 por 800, que equivale a 2.400 pesos. Efectivamente era eso, ¿ya? Ahí tengo el total, eso me corresponde al 100%, y eso lo hemos deducido a través de el planteamiento de la pregunta, ¿cierto? Sí. Posteriormente entonces armamos, fíjese, ¿está correcta esa proporción que acaba de aparecer o no? Ahí dice, X es a 2.400 como 15 es a 100. ¿De dónde salió ese número 15? El 15% que dice ahí. Muy bien, es el 15% que está planteado ahí en la pizarra, ¿cierto? Ahí dice que con la condición de que usted compre de 3 a 5 kilos, se le hará un descuento del 15%. Y efectivamente, entonces tenemos que el 15% es un dato que sacamos del mismo problema. Tenemos entonces que al aplicar la regla de 3, nuevamente multiplicamos los números cruzados, en este caso nos queda el 100 como denominador, aplicamos la división y tenemos que eso corresponde a 360 pesos, ¿ya? Lo que, bueno, dentro de 2.400 pesos igual es una cantidad no tan mala, digamos. ¿Ya? Ok, ahí tenemos la respuesta. Se ahorra entonces, al comprar 3 kilos de tomates, perdón, se ahorran 360 pesos. ¿Ya? Pregunta, ¿se podría haber resuelto de otra forma esto? Si lo hacemos así tan estructuradamente como lo estamos haciendo, así como le estoy indicando yo, para que todos tengamos los mismos procedimientos, los mismos resultados, que al lado derecho van los porcentajes, al lado izquierdo van las unidades, claro, no podríamos pensar en otra forma de resolverlo, ¿ya? Pero, ojo, si hay otras formas de hacerlo, probablemente más de alguno de ustedes ya lo sabe, la idea va a ser de que no importa la forma en que usted lo aplique, el resultado siempre sea equivalente a lo mismo que si hacemos el ejercicio de manera formal. Formal es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, esa pregunta entonces en el fondo está orientada a que si usted lo sabe hacer de otra forma y llega al mismo resultado,
no se preocupe por el desarrollo porque quiere decir de que obviamente está cumpliendo con toda la normativa aritmética, que obviamente va a ser revisada también en los ejercicios, ¿ya? Ok, Sí. avancemos otro poco. Profe, Diga, para la clase hay que tener la cámara activada, ¿verdad? así es. Ah, no, le decía por el Ángelo. Ah, ya, otra vez, ya. No se le quitan las malas mañas a don Juan, ¿eh? Ya. Veamos. Ejercitemos lo aprendido nuevamente. Otro caso. Leonardo tiene 320.000 pesos que quiere repartir entre sus dos hijos. Yo me lo habría gastado todo, no le doy nada a nadie, se los digo al tiro. Si el mayor recibe 224.000, ojo, fíjense por favor en el planteamiento y en la pregunta. Nuevamente, el tema de que usted coloque atención sobre lo que está leyendo le puede ahorrar muchos problemas. No trabaje de más. El planteamiento al final dice, si el mayor, ojo, el hijo mayor recibe 224.000, ¿qué porcentaje del dinero recibió el hijo menor? Me están preguntando por un porcentaje, pero no por el que recibió 224, sino que me están preguntando por el porcentaje que recibió el hijo más pequeño, el hijo menor, ¿de acuerdo? Sin embargo, el cálculo de porcentaje tiene que ser de la misma forma, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay que empezar a trabajar con los datos que están ahí a la vista y después hacer el cálculo de lo que viene a continuación como consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Saber qué es lo que recibió el hijo menor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los totales acá? El total en unidad sería 320 o 224. 320 el total. Absolutamente. Entonces 320 va en la parte inferior de la fracción de los elementos, ¿cierto? Y al frente, ¿quién va a tener al frente los 320? El 100%. ¿Sí, Juan? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué datos vamos a colocar en la parte superior de estas dos fracciones? Obviamente el porcentaje es lo que se está preguntando, no lo conocemos, ¿cierto? ¿Ya? Pero en la parte de arriba del otro lado de la unidad, ¿qué datos vamos a colocar? Los 320.000 van a quedar abajo, en la fracción de las unidades, Sí. ¿cierto? Ustedes me Arriba acaban de decir eso. Y en la parte de 297.600. arriba, ¿qué es lo que va a quedar? La diferencia del total con lo que recibió el mayor y hacer esa diferencia 320.000 menos 224.000 voy a tener lo que recibe el hijo menor. ¿Quién me acaba de hablar? Yo, Eduardo. Eduardo, Eduardo, la tiene diferencia toda de la razón. 295. Tiene toda la razón. El tema es que usted aplicó todos los datos de inmediato, ¿ya? Su lógica está perfecta, está bien hecho eso, ¿ya? Pero, yéndonos paso a paso, para los que no estamos tan acostumbrados a resolver de una sola vez. En la primera fracción, la fracción del lado izquierdo, los 320, como ya lo dijimos en dos ocasiones, van en la parte inferior, ¿cierto? Y en la parte superior puedo usar este dato que aparece acá, que son los 224.000. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo hago de esta forma que se lo estoy indicando, el porcentaje que voy a encontrar va a ser el porcentaje del hijo mayor. Y como consecuencia de ese porcentaje, puedo encontrar entonces el porcentaje del hijo menor. Revisemos cómo fue armado esto. Fíjese, se está usando la cantidad que recibió el hijo mayor, ¿cierto? 224.000 es a 320.000, como X es a 100. Recuerde que los 320.000 son el 100%. Aplicando la regla de 3, entonces tenemos la multiplicación, luego la división, y eso corresponde entonces al 70%. Y es acá donde usted tiene que tener cuidado, porque por mucho que haya entendido el problema, es muy probable que después, al irlo resolviendo y entusiasmarse con el cálculo, usted se da cuenta que llegó al final y ahí lo va a dejar tirado. Pero ojo, llegamos a una respuesta que no es la respuesta de la pregunta que está planteada. Esa respuesta me tiene que llevar como consecuencia a lo que me preguntaron. ¿Cuál sería entonces el porcentaje que estoy buscando, chiquillo? El 30%, ¿no? Muy bien, es el 30%, efectivamente, porque estos 70% le corresponden al hijo mayor, y la pregunta es para el hijo menor. Y obviamente tenemos que el 100% menos el 70% corresponde entonces al 30%.
Buen raciocinio. Bien, Eduardo. ¿Alguna duda con el ejercicio, chicos? No. Muy bien, avancemos. Ahí está la respuesta formal, entonces. No se olvide que tratándose de porcentaje siempre tiene que haber una respuesta formal. El hijo menor recibe el 30% del dinero. ¿Se podría haber resuelto de otra forma? Bueno, en realidad su compañero ya lo dijo, lo expresó y nos dimos cuenta de que estaba correcto, ¿cierto? Lo que él hizo fue hacer inmediatamente la resta de los 320 menos los 224 para así poder acceder inmediatamente a la cantidad que recibe el hijo menor. Y calculó directamente el porcentaje que obviamente le iba a resultar inmediatamente en el 30%. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente, hay otra forma de realizarlo, pero ojo con lo que le dije al comienzo, cuando comenzamos con esta preguntita. El tema es que si usted lo hace de otra forma, no importa si está todo bien hecho, ¿cierto? Siempre que llegue al mismo resultado. Lo que hizo él es restar, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, igual resté y me dio lo mismo. El resultado me dio de 297.600. Muy O bien. sea, la resta. Sí, la resta, efectivamente. Ya, avancemos. Que se me está quitando el tiempo, acortando el tiempo porque estoy usando la cuenta personal, no la del colegio. Ejercitemos lo aprendido. 200 estudiantes, a ver si lo pueden hacer ustedes y me lo muestran ahí en la pantalla, así como yo les he mostrado la pizarrita chica que tengo. 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de manera incorrecta la pregunta número 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta número 15, ¿cuántos estudiantes contestaron correctamente la pregunta? 20. Dos pistas. Dos pistas le doy. La primera, que en realidad basta con mirar y lo encuentra de inmediato. ¿A cuánto equivale el total? El total, el 100%, ¿a cuánto equivale aquí? 100% serían los 200 estudiantes. Muy bien, los 200 estudiantes sería el 100%, ¿cierto? Ujú. Ya, Sí. y ya tengo un porcentaje acá. Ese 10%, ¿a qué le corresponde? A los que respondieron de manera incorrecta a la pregunta Estupendo, 15. muy bien. A los que respondieron de manera incorrecta. Y la pregunta es, ¿cuántos contestaron correctamente esta pregunta? Ujú. 180. Me preguntan cuántos, no me están preguntando por porcentaje. Ojo con eso. El, ¿Ya? el AD. Si me están Sí. preguntando por cuánto, me están preguntando por unidad, por elemento. O sea, la X tendría que ir en el lado izquierdo de la fracción. ¿Ya? ¿Alguien ya tiene la respuesta? Valentina. Sí, la veo. D. ¿Valentina la tiene usted o no? Sí, yo digo que es la B. ¿La D? B, de vaca. No de vaca, de barca, la B. La 20. letra B, el 20. La D es la D porque me pide por los que contestaron correctamente, no por los que Exacto. contestaron incorrectamente. ¿Cuántos estudiantes contestaron correctamente? ¿Ah? De La la D. D. Y De dedo. ojo, que ese 15 que puede parecer como un distractor, en realidad no lo es, porque ahí solo me están indicando que es la respuesta 15, pero con eso me están indicando de que justamente contestaron de manera incorrecta la pregunta 15. ¿Ya? El 10% contestaron de manera incorrecta. Veamos. Ahí está la proporción armada con más exactitud. X, me están preguntando por una cantidad, ¿cierto? ¿Cuántos? Esos cuántos son a 200, como 10 es a 100. ¿De dónde sacamos 10? Ahí arriba dice, de 200 estudiantes responden una prueba, el 10% de ellos responde de manera incorrecta. ¿Ya? O sea, el 10 de 100. ¿De acuerdo? Bien, entonces al aplicar la proporción, la regla de 3, tenemos entonces la multiplicación, luego la división, corresponde a 20 personas responden de manera incorrecta, pero ojo, esa respuesta no es la que nos corresponde ahora. Valentina, sí encontraste efectivamente lo que correspondía en el cálculo, ¿cierto? Pero te faltó el último pasito. ¿Cuál era el último pasito? Hacer la resta. ¿Cuánto es 200 menos 20? 200 menos 20 corresponden a 180. Entonces, finalmente tenemos que 180 personas contestaron de manera correcta. ¿De acuerdo? Ojo, Profe, se nos puede olvidar ese último pasito. Diga.
Ese ejercicio lo sacó del modelo de Emre, ¿verdad? ¿De dónde, perdón? Del modelo de Emre. Sí, efectivamente. Sí. Avancemos. Ahí está la respuesta formal, entonces, 180 personas responden de manera correcta. Ya vimos que efectivamente se puede resolver de otra manera, ¿cierto? Ok. Ya. Esteban, deje de estar echado ahí y ponga atención con esto, incorpórese bien. Ojo, cuidado. Traten de no marearse con los elementos algebraicos. Usted recuerde que aquí lo importante de la primera parte es la comprensión lectora, de acuerdo a lo anterior que hemos estado haciendo, ¿ya? La pregunta planteada es una y es sumamente sencilla. ¿Qué porcentaje es A más B de A por B? Entonces, de partida tengo que saber ubicar correctamente estos dos componentes dentro de mi razón y proporción, dentro de mi proporción. Entonces, la idea, obviamente, fíjense en la alternativa. La idea es simplemente plantear la estructura de la regla de 3. No es otra más que esa. Intente hacerlo. ¿Cuál cree usted que es la que corresponde? Intenten hacerlo. ¿Qué porcentaje es A más B de A por B? ¿Qué porcentaje es A más B de A por B? Hey, Eduardo, apaga el micrófono. ¿Cómo? Juan, no te escuché. No, que el Eduardo tiene el micrófono encendido y se escucha feísimo. Ah, Sí, perdón. sí, no se preocupe. ¿Qué porcentaje es A más B de A por B? Es la B. ¿La letra B? Sí, la B. Comprobémoslo. Fíjese en la primera fracción, la fracción del lado izquierdo. A más B es A por B. ¿Por qué? ¿Por qué se armó de esta forma? Vuelva a leer la pregunta. ¿Qué porcentaje es A más B, ¿cierto? De A por B. O sea, me están preguntando, La es como si me dijeran, ¿qué porcentaje no, es la este B número? de- Juan, pon atención. Sí, pero si nos está acomodando, profe. ¿No es la B? Sí, pero mira, pon atención. ¿Qué porcentaje es A más B? O sea, es como si me dijeran, ¿qué porcentaje es este número de A por B de este otro número? ¿Ya? Sí, sí la entiendo. ¿Por qué, qué es lo que me hace pensar de que sean elementos y que ninguna de esos dos, de que esas dos formas algebraicas sea un porcentaje? ¿Qué es lo que me hace pensar eso? Que no tienen adosado Repite la pregunta, ¿qué dijo? porcentaje al final, po. Profe, Diga. lo que pasa es que en el desarrollo, cuando me dice que porcentaje es A más B de A por B, es como, voy a dar un ejemplo casual. Sí, Es como diga. que si me dijera cuánto es qué porcentaje es, no sé, pues 50 de 60. Entonces, el 50 sería la parte de arriba. En ese caso sería A más B. El A por B me está diciendo el 60, o sea, la parte del denominador. Por lo Estupendo. tanto, el 60 va a ser, bueno, esto con el ejemplo que estoy dando, el 60 A por B sería el 100%. De 50 de 60, en este caso el A más B, va a ser la Estupendo. incógnita que tenemos que buscar. Muy bien, Eduardo. Muy buena acotación. Ojalá que yo haya servido solamente para por el aclarar hecho, más los puntos a yo, algunos de nosotros. Ya, tenemos entonces yo armada solamente la por el hecho de proporción. preguntar qué porcentaje Y al sabía aplicar, como la X de arriba. ¿quién está hablando? Yo, ¿Tenía alguna consulta? no, que yo simplemente por el hecho de que preguntó qué porcentaje es, obviamente si siempre tengo el 100%, arriba va la X, Muy bien. en la parte del... Buen del raciocinio, Juan. También se puede ver de esa forma. Muy bien. Ya, entonces al aplicar la regla de 3, queda de esa forma. ¿Se da cuenta? A más B multiplicado por 100, dividido por el que quedó abajo, que en este caso sería A por B. Por lo tanto, corresponde la alternativa de la letra B. ¿Ya? Recuerde que siempre colocamos el número, la expresión numérica, delante del paréntesis, sobre todo si es de tipo algebraico. ¿Ya? Así que esa sería la expresión. Esta es una pregunta, como dice ahí en el subtítulo, es como una pregunta de tipo PTU, prueba de transición, así se llama hasta ahora.
Bien, vamos terminando. De lo que aprendimos hoy, ya sabemos entonces de que la idea va a ser de que usted vaya a leer, ¿cierto? De manera comprensiva. La idea primero entonces es, ¿se acuerdan de los 4 pasitos que vimos al comienzo, ¿cierto? O sea, primero leer comprensivamente. Eso es lo más importante de todo, chiquillos. Si no leemos comprensivamente o si leemos así a la rápida, chiquillos, no importa que se lea a la rápida. La idea es que si no lo comprendí bien a la primera, lo vuelvo a leer. ¿Ya? Si estoy medio distraído, lo leí medio distraído, porque a veces sucede eso, y me doy cuenta de que como que no entendí bien el procedimiento, lo vuelvo a leer. ¿Ya? La idea es de que el primer paso es el más importante de los 4, leer comprensivamente. ¿De acuerdo? Sí. Se puede resolver un problema de porcentaje utilizando dos procedimientos distintos. Bueno, yo creo que a todos les quedó clarísimo cuando Eduardo hizo su intervención en el problema, que llegó directamente al resultado sin tener que hacer la sustracción final, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, y le vuelvo a reiterar, si usted usa otro mecanismo y llega al mismo resultado, y el resultado, y ¿cómo se llama? El desarrollo del ejercicio y el resultado van a estar tan correctos como si el resto de nosotros lo tenemos de otra forma. ¿De acuerdo? Siempre que los procedimientos sean correctos, por supuesto. ¿Ya? Porque si usted me dice que en un ejercicio A por B no es lo mismo que B por A, entonces obvio que yo le voy a colocar que eso está mal. ¿Ya? Siguiendo la regla aritmética, ningún problema. Ya, entonces, terminada la clase, se nos pide la actividad número 2 de la guía 5. Ahí está la fecha de entrega. Si tienen alguna consulta, me envían el correo, me demoro, es cierto, no puedo decir que es un mea culpa tampoco, porque en realidad si hubiera la cantidad de correos que me llegan cada momento, y al último momento. De hecho, ayer era el plazo fatal para que me llegaran los correos de las actividades anteriores de la misma guía, de la guía 5, de todo el resto de los cursos, y parece que se pusieron de acuerdo, me llegaron casi todos ayer. Así que hoy día quizás hasta qué hora voy a estar corrigiendo. ¿Ya? Entonces, traten de hacerlo lo antes posible de manera de que su corrección esté de las primeras. ¿Ya, chiquillos? Bien, con eso entonces estaríamos terminando. Algo Profesor, que haya quedado en el tintero, alguna consulta que deseen hacer. profesor, Diga. por casualidad le llegó la guía completa que le envié Sí, el Eduardo, martes. sí, sí la vi. Sí la vi. Entendido, profesor. La tengo ahí también a la vista para terminar de verla, de corregirla lo antes posible. ¿Ya? ¿Qué Entendido, guía? profesor. Usted no se preocupe, estamos trabajando la guía 5 y avanzando de a poco. ¿Ya? En este caso, la actividad número 2 era la que se les pidió, me parece. ¿Sí? Sí. Es la actividad Profe, no número 2 tengo de la esa guía 5. guía. ¿Cómo? No tengo esa guía. Descárguela, pues. Pero es que yo no sé hacer lo de la página. Yo te ayudo. Ya, y Ya, Eduardo dale. ofreció ayuda, ¿eh? Ya. Chicos, qué bueno haberlos visto. Me alegro que estén bien. Ojalá manténganse igual, por favor. Traten de no salir mucho. Bueno, y si hay que ayudar, pónganle el hombro siempre. Al Ángelo lo vio. Al Ángelo no lo vi nunca. Y se Ahí puede le trabajar en vamos. clases sin la cámara. Ya, Juan, no te preocupes, si lo vamos a castigar, ¿ya? Ya en tu nombre le vamos a hacer, porque el Juan te... Ya, ok. Ya, chiquillos, cuídense harto, se les quiere. Nos Chao, vemos, profe, cuídese. conéctense nomás. Chao, profe.